Las mejores frases de Robin Williams. El mítico actor siempre deambuló entre la comedia y un profundo sentimiento de vacío. Robin Williams 1951 a 2014 fue un célebre actor norteamericano de cine, especialmente en el género de la comedia. Nacido en Chicago, este fenomenal intérprete protagonizó películas de la talla de Jumanji, Og, Vietnam, El Indomitable Will Hunting, El Hombre Bicentenario y otros muchos films que nos hicieron reír y llorar. Fue ganador de un premio Oscar. Frases inolvidables de Robin Williams. Fallecido en el año 2014 al decidir que la vida ya no encajaba con él, Robin Williams dejó un vacío en el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo. Tras unos años en que nos hemos hecho a la idea de que no volveremos a verle sonreír, podemos por lo menos recordar su filosofía de vida a través de las mejores frases de Robin Williams. Solía pensar que la peor cosa de la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo. No importa lo que la gente te dice, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Solo te dan una pequeña chispa de locura. No debes perderla. Carpe diem. Vive el momento. Los hombres solo pueden ser verdaderamente libres en los sueños. Siempre fue así y siempre será así. Algunos nacen grandes. Algunos consiguen la grandeza. Otros la toman como un regalo de graduación. Hay mucho que aprender y siempre hay grandes cosas ahí afuera. Incluso los errores pueden ser maravillosos. Lo correcto es lo que queda si haces todo lo demás mal. Vive el momento, no hay nada más importante. La primavera es la manera natural de decir, vamos de fiesta. El pensamiento es real y física la ilusión. El día de hoy no se volverá a repetir. Vive intensamente cada instante. Estar en la misma habitación con la gente y crear algo juntos es algo bueno. Lo siento, si tuvieses razón, estaría de acuerdo contigo. Quiero rehabilitarme en el país del vino solo para dejar mis opciones abiertas. Si las mujeres dirigiesen el mundo no tendríamos guerras, solo intensas negociaciones, cada 28 días. Nunca luches con una persona fea, no tienen nada que perder. La risa es esencial para una buena amistad. Deja de sufrir, no hay tiempo para eso. Me encantan los niños, pero son una audiencia difícil. Nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable, ni te has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti, para que te rescate de los pozos del infierno, ni que se siente al ser su ángel y darle tu amor y darlo para siempre? La gente dice que la sátira está muerta. No está muerta, está viva y vive en la Casa Blanca. La realidad es simplemente una muleta para las personas que no pueden hacer frente a las drogas. La segunda enmienda dice que tenemos el derecho a portar armas, no a cargar con la artillería.
ser mi propio maestro. Tal cosa sería mejor que toda la magia y los tesoros del mundo. La comedia es actuar con optimismo. La comedia puede ser una forma catártica de lidiar con tus traumas personales. La improvisación a veces funciona, otras no, pero cuando lo hace, es como en campo abierto en ejecución. Tienes la idea de que mejor sigues trabajando o la gente se olvidará de ti. Y eso es lo que es peligroso. Creo que es genial cuando las historias son de color oscuro y extrañamente personales. No me puedes decir lo que se siente al despertarte junto a una mujer y te invade la felicidad. Prefiero morir como un hombre, que vivir la eternidad como una máquina. La cocaína es la forma de Dios de decir que tienes demasiado dinero. Dios dio a los hombres tanto un pene como un cerebro, pero desafortunadamente, no suficiente sangre para hacer funcionar ambos al mismo tiempo. Tuvimos ladrones gays la otra noche. Rompieron y reorganizaron los muebles. Apaga la tele y conviértete en alguien interesante. Actúa. Una mujer nunca fabricaría una bomba nuclear. Ellas no fabricarían jamás una arma que mata, no, no. Ellas fabricarían un arma que te hiciera sentirte mal durante un rato. Realidad, ¿qué concepto? Es duro cuando lees un artículo diciendo malas cosas sobre ti. Es como si alguien clavase un cuchillo en tu corazón, pero yo soy el crítico más duro de mi trabajo. El cricket es básicamente béisbol en Valium. Nosotros escogemos a quien dejamos entrar en nuestro mundo. La idea de tener un trabajo estable es atractiva. Si peleamos contra el mal, peleemos contra el más terrible de todos, la indiferencia. Te amo sin saber cómo, ni cuándo ni de dónde. Te amo directamente sin problemas ni orgullo, así te amo porque no sé amar de otra manera. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mi mano, tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño. No eres perfecto, amigo. Y voy a ahorrarte el suspense. La chica que conociste tampoco es perfecta. Lo único que importa es si son perfectos como pareja. Solo al soñar tenemos libertad, siempre fue así y siempre así será. Que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y tú puedes contribuir con un verso. Lo que nos hace diferentes son las imperfecciones. Soy el loco que cree que la risa lo cura todo. Todos necesitamos ser aceptados, pero deben entender que sus convicciones son suyas, les pertenecen, aunque toda la manada diga, no está bien. Robert Frost dijo, 2 caminos divergen en un bosque, y yo tomé el menos transitado de los dos, y aquello fue lo que cambió todo. Quiero que encuentren su propio camino. No sabes lo que se siente al perder a alguien, porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo.
Hay un momento para el valor y otro para la prudencia, y el que es inteligente los distingue. No importa lo que digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Robert Frost dijo, «Dos caminos se abrieron ante mí, pero tomé el menos transitado y eso marcó la diferencia». Me he subido a mi mesa para recordar que hay que mirar las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Divorcio. De la expresión latina que significa arrancarle los genitales a un hombre, junto con su cartera. Que estén divorciados no significa que tengas la obligación de odiarlo. Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida, y dejar a un lado todo lo que no fuese vida, para no descubrir en el momento de mi muerte, que no había vivido. Todavía hay mucho que aprender y siempre hay cosas geniales por ahí. Incluso los errores pueden ser maravillosos. Intento darle sentido a las cosas. Por eso, creo en el destino. Debe haber una razón por la que soy como soy. Debe haber. Creo que las personas más tristes siempre hacen todo lo posible para hacer felices a la gente, porque saben lo que es sentirse absolutamente inútil y no quieren que nadie más se sienta así. Tendrás malos momentos, pero siempre te despertarán las cosas a las que no le prestabas atención. Aprovecha el día. Porque, créanlo o no, todos y cada uno de los que estamos en esta habitación algún día vamos a dejar de respirar. La muerte es la manera en que la naturaleza dice, tu mesa está lista. Todos los que conoces están peleando en una batalla de la que no sabes nada. Sé amable. Siempre. Debes esforzarte por encontrar tu propia voz porque cuanto más esperas para comenzar, es menos probable que la encuentres. Nunca decir adiós porque decir adiós significa irse, y irse significa olvidar. Más que nada, quiero agradecer a mi padre, allá arriba, el hombre que cuando dije que quería ser actor, dijo, maravilloso. Simplemente tenga una profesión de respaldo como la soldadura. Siempre pensé que la idea de la educación era aprender a pensar por ti mismo. Por favor, no te preocupes tanto. Porque al final ninguno de nosotros tiene mucho tiempo en esta tierra. La vida es fugaz. Y si alguna vez te sientes angustiado, mira hacia el cielo de verano. De pequeño no teníamos agua, Dave. Mis padres cogían hidrógeno y oxígeno y los juntaban. ¿Qué haces para mantenerte fresco? En los 80 cuando conoces a alguien que te gusta a alguien dices, Ellen, eres muy importante para mí, ¿podrías darme muestras de sangre y orina? Yo era bastante callado. Mi padre era bastante intenso. Te crees el mejor y entonces pasa algo y ya no eres tan guay. Pero esto es lo que te impulsa a seguir adelante. Tengo 2 pelos que se me han levantado. Ahora tenemos que volver a empezar, es terrible.
Mi madre era una experta en comedia. Era muy divertida. Para mí, arriesgar ha consistido siempre en probar cosas distintas. Es el proceso de trabajo, descubrirte. La política es tan personal, viciosa e inmediata, ¿cómo vas a hacer algo? Incluso la política local donde vivo se ha vuelto tan fea. Todavía tenemos una gran comedia por ahí. Siempre está el divagador Joe Biden. Mi colegio era un poco como el del Club de los Poetas Muertos, yo era un estudiante entusiasta. Mi barba parece algo sacado de Freud, el musical. Dios te bendiga, Beth. Si no te conociera pensaría que me estás tirando los tejos. Cuando su hijo se graduó en lingüística le pregunté, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Abrir un taller de reparación de sintaxis? Mi padre veía el Tonight Show, con Jonathan Winters. Él no era de risa fácil y al escucharlo se partía de risa, mientras yo pensaba ¿quién es ese tío? Nombramos a mi hija Zelda por el videojuego, no por Zelda Fitzgerald. La válvula de vaca es genial, con suerte durará otros 15 años. Con 16 años me mudé a San Francisco y de repente todo el mundo se abrió ante mí por completo. En aquella época tomaba de todo menos buenas decisiones. En una ocasión llegué al plató con tanta resaca que el director me dijo: Robin, despierta. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.